¿Qué es aquello que se posa sobre el trono de Dios en el Génesis y que, paradójicamente, necesita ser guardado a distancia? ¿Por qué una de las primeras acciones del Todopoderoso, después de crear a la humanidad, fue colocar no a uno, sino a dos querubines con espadas de fuego que giran en todas direcciones? Existe una pregunta que ha permanecido silenciosa en las bibliotecas teológicas durante más de 3000 años. Una pregunta que la mayoría de nosotros no nos hemos atrevido a formular de voz alta. ¿Qué eran realmente los querubines? No lo que nos han dicho que eran, sino lo que verdaderamente fueron. Porque hay algo profundamente contradictorio en la forma en que la tradición judeocristiana presenta a estas criaturas. Algo que chirría cuando lo examinamos con cuidado. Algo que sugiere que quizás, solo quizás, nuestros ancestros veían algo que nosotros hemos olvidado, que entendían algo que hemos perdido. Permitidme que les invite a adentrarse conmigo en este territorio fascinante y desconcertante. Porque los querubines no son lo que parecen ser. Y esta noche, después de recorrer sus historias, sus apariciones, sus descripciones contradictorias y sus misterios ancestrales, puede que ustedes mismos comiencen a preguntarse sobre qué fue lo que realmente contempló el ser humano antiguo cuando levantaba los ojos hacia el cielo y veía estas entidades. Puede que comiencen a dudar de las respuestas que siempre nos han dado. Y quizás, solo quizás, eso sea exactamente lo que necesitamos. Comencemos por el principio, o al menos por lo que la tradición nos ha enseñado que es el principio. En la religión judeocristiana, los querubines ocupan un lugar peculiar y, aunque parezca extraño, relativamente secundario en la jerarquía celestial. Son mencionados en numerosas ocasiones a lo largo de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, apareciendo en contextos que van desde lo administrativo hasta lo absolutamente apocalíptico. La versión oficial de la historia nos dice que los querubines son seres angélicos de orden superior, guardianes celestiales de importancia considerable. Están asociados con la gloria divina, con la presencia misma de Dios. Aparecen custodiando espacios sagrados, protegiendo umbrales. La mayoría de los estudiosos coinciden en que los querubines representan la majestuosidad y el poder sobrenatural, entidades que se sitúan entre lo humano y lo divino, mensajeros o guardianes de la voluntad celestial. Ahora bien, aquí es donde empezamos a encontrar las primeras grietas en el relato. En el libro del Génesis, inmediatamente después de que Adán y Eva son expulsados del jardín del Edén, leemos: «Y echó fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía a todos lados para guardar el camino del árbol de la vida». Esta es una imagen desconcertante. ¿Por qué, después de crear a la humanidad a su imagen y semejanza, Dios necesitaría un guardia? ¿Por qué dos? ¿Y por qué una espada de fuego que se revolvía a todos lados?
Estos detalles específicos no aparecen al azar. Están ahí por una razón. La descripción de una espada que rota en todas direcciones no es propia de un arma convencional. No es la descripción de un soldado divino que empuña un acero ordinario. Es algo distinto. Es algo que sugiere movimiento perpetuo, vigilancia total, una cobertura de ataque de 360 grados. Pero avancemos un poco más en la escritura. En el libro de Ezequiel, uno de los profetas más enigmáticos de la Biblia, nos encontramos con una de las descripciones más detalladas y, sin embargo, más perturbadoras de un querubín en toda la literatura religiosa occidental. Ezequiel, durante su famosa visión, describe a estas criaturas con un lenguaje que sugiere una auténtica dificultad para encontrar palabras humanas que capturen lo que estaba observando. Dice Ezequiel que cada querubín tenía 4 rostros. 4. Un rostro de hombre, otro de león, otro de buey y otro de águila. Cada uno de estos seres poseía 4 alas, no 2. 4 alas llenas de ojos, dice el profeta. Ojos en las alas. Ojos, aparentemente, en todas partes. Y estos querubines se movían de manera que evoca algo totalmente desconocido en la experiencia humana. Se movían, describe Ezequiel, sin volverse. Se movían en direcciones múltiples simultáneamente. Hacia donde miraban sus 4 caras, hacia allá se movían, sin giros, sin retrasos, como si funcionaran bajo una lógica geométrica completamente ajena a nuestro entendimiento. ¿Saben qué es lo primero que experimentó Ezequiel cuando vio a estas criaturas? Miedo, un miedo profundo e instintivo. Tal es la descripción que el profeta nos legó de su encuentro. Sintió el peso de la gloria divina, pero también el horror ante lo incomprensible. Y esto es crucial, porque si estos seres fueran únicamente expresiones simbólicas de poder divino, ¿por qué la reacción emocional del profeta sería el terror? ¿Por qué no dice simplemente que vio una manifestación de gloria? ¿Por qué enfatiza la dificultad, la extrañeza, la casi imposibilidad de comunicar lo que presenciaba? Existe una diferencia fundamental entre ver un símbolo y ver una realidad. Entre contemplar una representación artística de poder y enfrentarse cara a cara con algo que no encaja en las categorías conocidas. La reacción de Ezequiel sugiere lo segundo. Pasemos ahora a otro texto igualmente revelador. En el Apocalipsis de Juan, cerca del final de la tradición cristiana, se describen los querubines nuevamente, pero esta vez en un contexto diferente. Ya no son guardianes solitarios de umbrales. Ahora están rodeando el trono mismo de Dios. Hay 4 querubines rodeando el trono, cada uno con un rostro diferente, cada uno diferente a los que Ezequiel describió. Juan cuenta que estas criaturas nunca cesan en su adoración, nunca descansan. Día y noche claman: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Sin pausa,
sin cansancio, sin interrupción. ¿Pueden notar la diferencia en el tono? En Génesis, los querubines son guardianes que actúan, vigilan, protegen con violencia potencial. En Ezequiel son observadores. Todo ojo, vigilancia absoluta. En Apocalipsis son adoradores eternos. Seres cuya única función es el reconocimiento infinito de la divinidad. 3 descripciones, 3 contextos distintos, 3 naturalezas aparentemente diferentes. Pero esperen, hay más, porque si realmente examinamos con detenimiento los textos antiguos, descubrimos que antes de que el cristianismo tomara forma, antes incluso de que la religión judía se cristalizara en la forma que conocemos, ya existían referencias a estas criaturas en otras culturas. Hay representaciones artísticas de seres alados con rostros múltiples en la Mesopotamia antigua. Los asirios, hace casi 3000 años, esculpían toros alados con cabezas humanas que guardaban los palacios de los reyes. En Babilonia, en Sumeria, en Akkad, encontramos referencias consistentes a entidades que parecen corresponder con la descripción de los querubines. ¿Y si estos pueblos ancestrales no estaban inventando mitología? ¿Y si en realidad estaban documentando encuentros reales? Aquí es donde la narrativa oficial comienza a mostrar sus costuras. Los estudiosos tradicionales nos dicen que los judíos adoptaron el concepto de los querubines del contexto cultural mesopotamio, que fueron un préstamo de la tradición babilónica. Y sí, es cierto que hay similitudes. Es cierto que el jardín del Edén, descrito con sus ríos y su ubicación geográfica específica, parece estar localizado, según los textos antiguos, en la región entre el Tigris y el Éufrates. Es cierto que la tradición judía estuvo en contacto cercano con la cultura mesopotamia durante siglos, pero esto plantea una pregunta incómoda. ¿Qué es lo que ambas culturas estaban viendo? Si solo se tratara de metáfora, de símbolo religioso, ¿por qué la coincidencia en los detalles? ¿Por qué en ambos casos se describe a seres alados? ¿Por qué en ambos casos aparecen como guardianes? ¿Por qué en ambos casos están asociados con lo sagrado, con lo divino, con los espacios donde habita la autoridad suprema? ¿No sería descabellado pensar que quizás, en los albores de la civilización, cuando nuestros antepasados se enfrentaron a fenómenos que no podían comprender, recurrieron a las herramientas conceptuales que tenían a su disposición, y que esas herramientas eran limitadas? Porque, después de todo, ¿cómo describes a alguien del siglo 30 antes de Cristo algo que vuela, que tiene múltiples rostros, que emite luz, que se mueve de formas imposibles? ¿Cómo comunicas una experiencia para la cual no existen palabras? Tal vez los antiguos hicieron lo único que podían hacer. Tomaron lo que vieron, lo fragmentaron en categorías comprensibles, lo describieron usando las metáforas disponibles, lo incorporaron a sus marcos religiosos y culturales. Y así nacieron los querubines, no como símbolos abstractos,
sino como descripciones de algo que verdaderamente existía, de algo que los seres humanos antiguos realmente vieron. Ahora bien, aquí es donde entramos en territorio más especulativo, pero también más fascinante. ¿Y si los querubines no eran exactamente seres vivos, tal como nosotros entendemos la vida? ¿Y si eran máquinas? No en el sentido moderno de la palabra, sino en el sentido más amplio. Artefactos, dispositivos, instrumentos de una tecnología tan avanzada que los observadores antiguos no tuvieron más remedio que describirla en términos de magia, de poder divino, de manifestaciones sobrenaturales. Piensen en la descripción de Ezequiel. 4 caras, 4 alas, ojos en todas partes, movimiento sin necesidad de girar. Eso no suena a un ser vivo orgánico. Suena a algo diseñado, a algo construido, algo que funciona según principios de simetría y propósito específico. Las ruedas que Ezequiel describe junto a los querubines, con sus llantas llenas de ojos y su capacidad de moverse en cualquier dirección, son todavía más sugerentes. Estas no son descripciones de fenómenos naturales, son descripciones de tecnología. Y la espada de fuego que rota a todos lados en el Génesis no podría ser una descripción antigua de un rayo de energía concentrada, de un haz de poder que gira automáticamente. Los antiguos no tenían palabras para láser ni para campo de energía rotatorio, pero podían observar el efecto y podían intentar describirlo. Existe un patrón consistente en las antiguas tradiciones religiosas de todo el mundo. Cuando culturas disparatadas, sin contacto directo, describen encuentros con entidades celestiales o divinas, estas descripciones tienden a incluir ciertos elementos recurrentes: luz intensa, movimiento imposible, múltiples formas o rostros, inteligencia absoluta, propósito definido, poder sobrehumano. ¿Qué pasaría si todas estas culturas estuvieran describiendo el mismo tipo de evento? Si estuvieran siendo visitadas por algo similar. Si los querubines no fueran exclusivos de la tradición judeo-cristiana, sino una manifestación más general de encuentros con inteligencias no humanas, consideremos por un momento la función que los querubines cumplen en la narrativa bíblica. Guardan, vigilan, protegen, adoran, ejecutan órdenes, nunca desobedecen, nunca se rebelan, nunca cuestionan, son perfectamente obedientes, perfectamente funcionales, perfectamente útiles. En contraste, el ser humano, creado a imagen de Dios, posee libre albedrío, posee la capacidad de elegir, de rebelarse, de cuestionarse. Y casi inmediatamente, en la narrativa bíblica, lo hace. Adán y Eva comen del fruto prohibido. Caín mata a su hermano. La humanidad diverge rápidamente del plan aparente. Pero los querubines nunca encontramos un relato de un querubín que se rebelase. Nunca encontramos la historia de un querubín que desobedeciese.
Salvo en la tradición medieval que habla de ángeles caídos, los querubines permanecen como ejecutores perfectos de una voluntad que no es la suya. ¿No es significativo esto? ¿No sugiere una naturaleza diferente? Una naturaleza más cercana a la de una herramienta que a la de una criatura dotada de conciencia. Pero avancemos, porque hay más detalles perturbadores. En el Arca de la Alianza, uno de los artefactos más enigmáticos de toda la tradición judía, encontramos una característica arquitectónica fascinante. Sobre la tapa del arca, conocida como el propiciatorio o asiento de la misericordia, había 2 querubines, no representaciones bidimensionales, sino esculturas tridimensionales de oro macizo, mirándose el uno al otro, con sus alas extendidas hacia arriba, de tal forma que se tocaban sobre el espacio central del arca. Entre los querubines, según la tradición, era donde Dios se manifestaba. Era allí donde hablaba a Moisés. Era el lugar de encuentro entre lo divino y lo humano. ¿Saben qué es lo sorprendente? Que los querubines del Arca de la Alianza no corresponden en absoluto a la descripción de Ezequiel. Tienen un aspecto más convencional, más humanoide. Tienen 2 alas en lugar de 4, un rostro en lugar de 4. No tienen ojos esparcidos por su cuerpo. Son casi amables, casi domésticos, como si estuvieran domesticados. Aquí hay una incongruencia, una incompatibilidad clara entre 2 descripciones del mismo tipo de criatura. Los querubines de Ezequiel y los del arca no se parecen. Describen criaturas completamente diferentes. Tan diferentes que casi podríamos preguntarnos si realmente están hablando de lo mismo. ¿Y si no lo están? ¿Y si existieran tipos diferentes de querubines? Si hubiera una jerarquía, si los querubines que el profeta Ezequiel vio fueran una forma más antigua, más pura, más aterradora, mientras que los del arca hubieran sido una versión modificada, especializada, reducida a sus funciones más específicas. Piensen en lo que esto significaría. Significaría que alguien, en algún momento, fue capaz de crear o modificar a los querubines, de ajustarlos, de adaptar sus características, de especializarlos. Eso presupone un nivel de comprensión tecnológica o de poder sobrenatural que trasciende completamente lo que la teología convencional nos enseña. Existe, además, un detalle que raramente se discute en contextos religiosos formales. Los querubines, en los textos bíblicos más antiguos, aparecen asociados con el fuego. No un fuego ordinario, sino un fuego que quema sin consumir. Un fuego que puede hablar. Un fuego que tiene propiedades que no corresponden con nuestro entendimiento de la combustión. Moisés ve una zarza ardiente. Elías es arrebatado en un carro de fuego. La presencia de Dios está frecuentemente asociada con fuego. ¿Y si los querubines no fueran seres de carne y hueso, sino manifestaciones de pura energía? Si fueran entidades que solo podían existir bajo la forma de fuego, porque esa era su naturaleza fundamental, eso abriría nuevas posibilidades de comprensión. Explicaría por qué pueden estar
en todas partes a la vez, de cierta forma? ¿Por qué su movimiento parece simultáneo en múltiples direcciones? ¿Por qué pueden rodear un objeto sin ocupar espacio convencional? La energía no se comporta como la materia, no tiene los límites que tiene la carne. No obedece a las leyes de la termodinámica de la manera que nuestro sentido común esperaría. Ahora bien, permítanme que les proponga una conexión que puede resultar incómoda para algunos. Existe una tradición relativamente marginal en el cristianismo europeo, pero muy viva en el cristianismo oriental, que habla de los querubines como seres de inteligencia pura, puramente sin cuerpo, aunque eventualmente encarnada en formas que podemos percibir. Pura voluntad, puro propósito. Algunas tradiciones sufíes del Islam, curiosamente, describen a los ángeles de forma muy similar, como seres cuya esencia es pura obediencia, pura sumisión a la voluntad divina, pura inteligencia sin deseo de poder o posesión. ¿Y si esto fuera una descripción más o menos precisa de lo que los querubines realmente eran? No seres vivos en el sentido que entendemos la vida, sino inteligencias, consciencias, voluntades diseñadas para un propósito específico. Eso, de hecho, explicaría muchos de los misterios. Explicaría por qué nunca desobedecen, no porque sean oprimidos o controlados, sino porque la desobediencia es literalmente imposible para su naturaleza. Como pedir a un número que sea de dos colores simultáneamente. Es una contradicción fundamental. Explicaría por qué pueden moverse de formas que desafían la física ordinaria. ¿Por qué? Porque no están sujetos a un cuerpo material que tenga inercia, que tenga peso, que tenga limitaciones. Explicaría por qué sus descripciones son tan perturbadoras, tan difíciles de captar. Porque el ser humano no tiene categoría mental para procesar una inteligencia que no es humana, que no es animal, que no es parte de la creación biológica que conocemos. Pero hay más. Hay conexiones con otros textos antiguos que sugieren que esto no era único de la tradición judeo-cristiana. En el Avesta, el texto sagrado del zoroastrismo persa, hay referencias a entidades similares a los querubines. Los yazatas, seres celestiales de propósito específico, inteligencias sin forma definida, que se manifestaban para cumplir funciones precisas. En el hinduismo, los devas, aunque tienen características más definidas, funcionan de manera similar. Son seres celestiales de poder inmensa que sirven a un propósito cósmico mayor. Nunca actúan por capricho, nunca actúan por interés personal. Siempre actúan en conformidad con el orden cósmico, el Dharma. ¿Qué sugiere esto? Que la idea de seres inteligentes que no son humanos, que poseen poder sobrenatural, que sirven a propósitos que trascienden el deseo personal, es universal. Aparece en culturas disparatadas, geográficamente alejadas, sin contacto entre sí. ¿Eso es coincidencia? ¿O es la persistencia de un arcaísmo cultural, una memoria de algo que ocurrió hace tanto tiempo, que se perdió en la mitohistoria, pero que dejó sus huellas en todas las culturas humanas?
Consideremos ahora una dimensión diferente del misterio. El arca de la alianza, como señalé antes, era donde los querubines moraban, donde Dios se manifestaba, donde hablaba a Moisés directamente. El arca contenía las tablas de la ley, ese resumen incomparable del orden moral que Dios esperaba de la humanidad. Pero el arca era, además, un artefacto de propiedades funcionales extraordinarias. Según los textos bíblicos, el arca proporcionaba instrucciones. Moisés consultaba el arca y el arca respondía. Las instrucciones venían del espacio entre los querubines. ¿No es interesante esto? Un artefacto que puede comunicarse, que puede proporcionar información, que está bajo el control de seres inteligentes no humanos. Un artefacto que además parece tener propiedades defensivas. Cuando el arca es capturada por los filisteos, suceden cosas desagradables. Enfermedades, afflictions. La gente se enferma cerca del arca. El arca parece proyectar un campo de daño a su alrededor. ¿Saben qué describe eso? Describe un dispositivo, un instrumento de control, un artefacto capaz de emitir radiación que enferma a las personas. Y ese artefacto estaba controlado por los querubines. Aquí es donde podríamos estar aproximándonos a la verdadera naturaleza de estos seres, no como ángeles en el sentido poético, no como manifestaciones alegóricas de poder divino, sino como operadores, como administradores, como gerentes de tecnología que los humanos antiguos no podían comprender. Existe un patrón que emerge si observamos los mitos antiguos con esta lente. En prácticamente todas las culturas antiguas hay una clase de seres sobrenaturales que funcionan como intermediarios entre la divinidad suprema y la humanidad. En Babilonia, los Anunnaki. En Sumeria, los Anunnaki también, pero con diferentes funciones. En Mesopotamia, los Watchers, los vigilantes. En Grecia, los titanes en cierto sentido, aunque más frecuentemente los semidioses. En la tradición hindú, los devas. En el texto judío, los querubines, pero también los serafines, los tronos, las dominaciones. Todos estos seres comparten características similares. Todos son superiores al ser humano. Todos tienen acceso a conocimiento que la humanidad no tiene. Todos, en cierto sentido, administran la relación entre lo divino y lo humano. Y si todos estos mitos estuvieran describiendo el mismo fenómeno, si todas estas culturas ancestrales en diferentes partes del mundo estuvieran documentando el mismo tipo de interacción, si hubo una época en que seres de una naturaleza distinta, de un poder inequívoco, de una inteligencia superior, interaccionaron directamente con la humanidad primitiva, ¿y si los querubines fueran una parte de esa interacción? Esto nos lleva a una pregunta incómoda. ¿Por qué se fueron? Si los querubines eran tan activos en los tiempos antiguos, ¿por qué su presencia parece haberse retirado en la historia posterior? ¿Por qué en tiempos modernos
no tenemos encuentros directos con querubines? ¿Por qué se han convertido en abstracción, en símbolo, en iconografía religiosa, en lugar de mantener su carácter de presencia activa? Tal vez, y permítanme especular libremente aquí, porque el propósito para el que fueron traídos fue cumplido. Tal vez su función era establecer un orden inicial, guardar los umbrales, comunicar el conocimiento necesario, establecer las leyes por las que la humanidad debía vivir. Y una vez eso fue hecho, una vez que la humanidad recibió sus instrucciones, su marco de referencia moral, su comprensión del orden cósmico, los querubines se retiraron. Se retiraron a un plano que no podemos ver. Continúan existiendo, tal vez, pero en una dimensión que no intersecta con la experiencia cotidiana humana moderna. O tal vez, y esta es una posibilidad que ciertas tradiciones esotéricas han mantenido viva, nunca se fueron del todo. Solo se hicieron invisibles. Continúan vigilando, continúan protegiendo, continúan cumpliendo sus funciones. Pero ahora, en un nivel que no podemos percibir directamente. Hay otro aspecto que merece consideración. En la tradición judía medieval aparecen textos cabalísticos que hablan de los querubines en términos que trascienden significativamente la descripción bíblica. La Cábala describe a los querubines como guardianes de los umbrales entre dimensiones, como seres que existen simultáneamente en múltiples planos de realidad, como entidades que no están completamente sujetas a las leyes de causa y efecto, tal como las experimentamos. El Zohar, uno de los textos cabalísticos más importantes, describe procesos complejos de creación en los que los querubines juegan papeles fundamentales, actuando como intermediarios entre diferentes niveles de existencia. ¿Son estos textos especulación mística pura? ¿O son intentos de los sabios antiguos de capturar, mediante lenguaje simbólico, una comprensión más compleja de la naturaleza de estas entidades? Una comprensión que había sido perdida o distorsionada con el tiempo. Permítanme que presente otra línea de investigación que puede resultar perturbadora para algunos. Existe una pregunta que prácticamente ninguna teología convencional se atreve a hacer. ¿Y si los querubines no vinieron del cielo? ¿Y si el cielo es una mala traducción o una malinterpretación de algo completamente diferente? En la Biblia hebrea, la palabra traducida como cielo es shamayim. Literalmente significa fuego del agua o la altura de las aguas. Es una descripción geográfica, no una ubicación metafísica. Los antiguos hebreos, como todos los pueblos antiguos, veían el cielo como la región sobre la tierra, la región donde se movían los cuerpos celestes, la región donde se originaba la lluvia. Cuando se dice que Dios está en los cielos, no necesariamente se está diciendo algo sobre una dimensión sobrenatural. Se está diciendo que está arriba, lejos, en la altura. ¿Qué pasaría si los querubines no vinieran de una dimensión sobrenatural, sino de un lugar genuinamente distante
en el espacio físico, de arriba en el sentido más literal, de los cielos en el sentido de que literalmente descienden del cielo hacia la tierra. Las antiguas cosmografías sugieren que nuestros ancestros veían una distinción clara entre el cielo, la tierra y el inframundo. 3 reinos distintos, 3 dominios. Y en la mitología comparada, cada uno de estos dominios tiene sus propios guardianes. Los querubines podrían ser los guardianes que descenden del cielo hacia la tierra, los agentes de control que mantienen el orden entre los dominios. Aquí es donde la especulación toca el territorio que la ciencia ficción ha explorado extensamente, pero que la teología tradicional raramente aborda. ¿Y si los cielos antiguos eran realmente espacios? Estructuras, naves o instalaciones. Y los querubines eran sus operadores, sus guardianes, sus administradores tecnológicos. Piensen en cómo los antiguos describirían algo que desconocen completamente. Una nave que desciende, seres que emergen de ella, seres que vuelan, aparentemente sin alas convencionales, seres que brilla, que emite luz, que tiene el poder de destruir o de sanar. ¿Cómo lo describirían? Probablemente exactamente como describen a los querubines, como seres que vienen del cielo, como seres que tienen el poder de Dios, como seres que ejecutan la voluntad divina, porque en última instancia, una civilización tecnológicamente avanzada sería indistinguible a los ojos de una civilización primitiva, de una manifestación de lo divino. Lo que para nosotros sería tecnología, para ellos sería magia. Lo que para nosotros sería ciencia, para ellos sería religión. El teólogo alemán del siglo XIX, Rudolf Otto, escribió sobre el concepto del numinoso, el sentimiento de lo sagrado, lo totalmente otro, lo que nos produce simultáneamente fascinación y terror. Otto argumentaba que este sentimiento es la raíz de toda experiencia religiosa. Y lo que describe Otto de manera vívida es exactamente lo que describen los profetas cuando se encuentran con los querubines. Fascinación, miedo, asombro, la sensación de enfrentarse a algo que trasciende completamente la experiencia ordinaria. ¿Qué produce eso en la mente humana? Un encuentro genuino con algo no humano, con algo inteligente, pero cuya forma de existencia es fundamentalmente diferente de la nuestra, con algo que nos supera, que nos domina, que representa un orden superior. Consideremos ahora el papel de los querubines en los textos gnósticos. Estos textos, algunos de los cuales fueron descubiertos en la biblioteca de Nag Hammadi en Egipto, ofrecen perspectivas alternativas sobre la cosmología cristiana. En algunas tradiciones gnósticas, los querubines son descritos como guardianes de la ignorancia. Son los que mantienen a la humanidad en la oscuridad. Son los que previenen que la humanidad acceda al conocimiento verdadero.
son, en cierto sentido, los villanos de la historia cósmica. ¿Por qué una tradición religiosa antigua vería a los querubines de esta manera? ¿Qué experiencia o comprensión estaba siendo documentada en estos textos? ¿Qué pasaría si los gnósticos estaban describiendo a los querubines desde una perspectiva diferente? No como servidores de un Dios verdadero, sino como servidores de un demiurgo, un falso creador, un ser que mantiene a la humanidad en esclavitud, bajo la apariencia de orden divino. Esto es especulativo, lo reconozco completamente. Pero es el tipo de especulación que, cuando la examinamos con seriedad, comienza a sugerir que nuestra comprensión de los querubines ha sido fundamentalmente incompleta. Que hemos heredado una versión de la historia que tal vez no es la versión completa, que existen grietas, contradicciones, perspectivas alternativas que sugieren una realidad más compleja de lo que nos han enseñado. Permítanme ahora que reflexionemos sobre lo que todas estas posibilidades implican para nuestra visión del pasado. Si aceptamos que los querubines fueron algo más que símbolos religiosos, si aceptamos que fueron, en cierto sentido, reales, que fueron verdaderamente entidades que actuaban en la historia antigua, que fueron seres cuya naturaleza trascendía lo ordinario, entonces tenemos que replantear fundamentalmente nuestra comprensión de cómo sucedieron los eventos de la historia antigua. Las instrucciones que recibió Moisés no fueron simplemente iluminación interior, fueron comunicaciones, fueron instrucciones técnicas de cómo construir estructuras específicas. El Arca de la Alianza no fue simplemente un objeto simbólico, fue un dispositivo funcional con propiedades activas. El tabernáculo no fue simplemente un edificio de culto, fue una estructura que servía a propósitos específicos, posiblemente de naturaleza tecnológica. Toda la narrativa de la antigüedad tiene que ser repensada, no como una sucesión de eventos puramente espirituales o simbólicos, sino como una interacción entre dos tipos de seres inteligentes, seres humanos y seres no humanos, seres de una naturaleza material y seres de una naturaleza que no podemos categorizar fácilmente usando nuestras palabras modernas. ¿Qué pasaría si los milagros registrados en la Biblia no fueran realmente violaciones de las leyes naturales, sino simplemente demostraciones de tecnología avanzada? Si el maná que cayó del cielo fuera un concentrado nutricional, si el agua que brotó de la roca fuera el resultado de un proceso desconocido de extracción de agua subterránea, si los muros de Jericó que cayeron fueran destruidos por el uso de sonido concentrado o de ondas de energía. Estos no son descubrimientos nuevos. Otros investigadores, otros estudiosos, han llegado a conclusiones similares. Pero raramente se expresan estos pensamientos en círculos religiosos convencionales, porque hacerlo es cuestionar los fundamentos mismos de cómo hemos interpretado nuestros textos sagrados. Y sin embargo, estos textos merecen ser cuestionados.
merecen ser estudiados con seriedad. Merecen que nos atrevamos a preguntarnos qué estaban realmente documentando nuestros ancestros cuando escribían sobre querubines y maravillas sobrenaturales. Hay una dimensión más que debe considerarse: la dimensión psicológica y cultural. ¿Qué pasaría si la presencia de los querubines, de estos seres inteligentes no humanos, ejerciera un efecto psicológico sobre la civilización humana antigua? Si su presencia, incluso su simple existencia conocida, transformara la forma en que los humanos se veían a sí mismos, que se veían como parte de un orden superior, como sujetos de seres más poderosos, como actores en un drama cósmico más grande que sus propias vidas individuales. Esto, paradójicamente, podría haber sido tanto opresivo como liberador. Opresivo porque sugería límites a la libertad y el poder humano. Liberador porque proveía un contexto de significado, un propósito cósmico, una razón para existir. La teología del judaísmo antiguo está saturada de esta sensación: el sentimiento de estar elegido, de estar bajo la observación de seres superiores, de estar en una relación especial con poderes que trascienden lo ordinario. El pueblo elegido. ¿Elegido para qué? ¿Elegido por quién? ¿Y si la respuesta fuera que fueron elegidos por los querubines? ¿Que fueron especialmente seleccionados para ser los receptores de instrucciones, para ser el grupo humano al que se les enseñaría el orden correcto de existencia? Esto podría explicar por qué el judaísmo, única entre las religiones antiguas del mundo, desarrolló una ética tan elaborada, un código de ley tan detallado, un conjunto de instrucciones tan específico para prácticamente cada aspecto de la vida, porque las instrucciones vinieron de los querubines. Fueron comunicadas directamente, fueron insistentes, fueron exigentes. Pero hay un problema con esta idea, o más bien una serie de problemas. Porque si los querubines vinieron a la tierra, si interaccionaron con los seres humanos, si dieron instrucciones específicas, ¿dónde está la evidencia material? ¿Dónde están los restos arqueológicos que deberían existir? ¿Dónde están los artefactos tecnológicos que debería haber dejado una civilización avanzada? Aquí es donde nosotros, como investigadores modernos, chocamos con una realidad incómoda: que los registros del pasado están incompletos, que la arqueología es una ciencia que solo puede trabajar con lo que ha sobrevivido, y mucho no ha sobrevivido, mucho ha sido destruido, mucho ha sido deliberadamente ocultado. Algunos estudiosos especulativos han argumentado que ciertos artefactos antiguos son exactamente eso: restos tecnológicos de una época anterior. La máquina de Anticitera, un dispositivo mecánico de complejidad asombrosa, descubierto en un navío antiguo. Las figurillas de oro de Sudamérica, que parecen mostrar seres alados. Las pirámides de Giza, construidas con una precisión que desafía nuestra comprensión de las capacidades constructivas antiguas. ¿Podrían estos ser restos de la era de los querubines? Posiblemente,
o posiblemente no. Aquí es donde la especulación debe encontrar sus límites. Porque sin evidencia sólida, sin documentación precisa, sin verificación repetible, caemos en el territorio del mito puro. Y el mito, aunque puede ser verdad en un sentido simbólico o arquetípico, no es lo mismo que la verdad histórica. Pero eso no significa que debamos abandonar la búsqueda. Significa que debemos ser más cuidadosos, más rigurosos, más honestos sobre lo que sabemos y lo que no sabemos, más dispuestos a admitir que hay misterios que todavía no comprendemos. Permítanme ahora que les presente una síntesis de todo lo que hemos explorado. Los querubines, tal como aparecen en los textos antiguos, son figuras enigmáticas cuya naturaleza no es completamente comprendida por la teología convencional. Son descritos de manera inconsistente en diferentes textos. Son asociados con vigilancia, protección, administración y adoración. Están conectados con tecnología que parece desafiar nuestra comprensión. Están presentes en culturas disparatadas, en diferentes formas, pero con características similares. Están vinculados con eventos fundamentales en la historia religiosa de la humanidad. Una interpretación posible es que los querubines fueron seres puramente simbólicos, representaciones poéticas del poder divino, metáforas encarnadas de conceptos espirituales. Otra interpretación es que fueron seres reales, entidades no humanas, inteligencias de una naturaleza diferente de la nuestra, tal vez física, tal vez energética, tal vez una combinación de ambas que nuestras categorías actuales no pueden describir adecuadamente. Una tercera interpretación es que fueron seres de una naturaleza que trascendía completamente lo que podemos categorizar como ser en el sentido moderno. Tal vez máquinas, tal vez artefactos inteligentes, tal vez constructos de una tecnología tan avanzada que aparecía como magia a los ojos de los observadores antiguos. La verdad, muy probablemente, es una síntesis de todas estas interpretaciones. Que los querubines fueron todos estos cosas simultáneamente. Que para la mente antigua no existía distinción clara entre lo simbólico y lo material. Que lo que nosotros vemos como una contradicción era para ellos una unidad coherente. Que un símbolo podía ser real, que una representación podía ser funcional, que el significado y la función podían existir en el mismo objeto, en la misma criatura. Aquí es donde encontramos quizás la solución más intrigante al enigma. Los querubines no eran una cosa o la otra, eran ambas. Eran símbolos que funcionaban como máquinas. Eran máquinas que operaban como símbolos. Eran entidades que encarnaban principios cósmicos, mientras simultáneamente ejecutaban funciones técnicas específicas. La mente moderna, acostumbrada a la distinción entre lo material y lo espiritual, encuentra esto casi inconcebible. Pero para el pensamiento antiguo, que no hacía esta distinción con la claridad que nosotros lo hacemos, era perfectamente coherente. Un objeto podía ser un arma y una representación del poder divino,
podía ser una máquina y una manifestación de la voluntad de Dios. Estas cosas no eran contradictorias, eran complementarias. Si esto es verdad, entonces los querubines representan una conexión entre dos órdenes de realidad que hemos perdido, una conexión entre lo material y lo espiritual que se ha desgarrado en nuestra cosmovisión moderna. Ellos eran los puntos de encuentro, los guardianes del umbral, los administradores de la interfaz entre lo divino y lo humano. Y si se retiraron, si desaparecieron, si dejaron de ser visibles en el mundo material, entonces tal vez lo que ocurrió fue un divorcio, una separación entre lo material y lo espiritual que antes estaban unidos, un proceso de desacoplamiento que transformó la experiencia humana de lo sagrado de algo directo, inmediato, verificable, algo indirecto, intuitivo, indemostrable. Esto tendría profundas implicaciones para cómo entendemos el desarrollo de la religión, cómo entendemos la historia espiritual de la humanidad, cómo entendemos nuestro propio lugar en el universo. Permítanme que cierre esta exploración con una pregunta final. Una pregunta que no tiene respuesta fácil, pero que merece ser formulada. ¿Y si los querubines no se fueron en absoluto? ¿Y si simplemente aprendieron a esconderse de tal forma que no podemos detectarlos? ¿Y si continúan existiendo en los márgenes de nuestra percepción, en los espacios que no vemos, en las dimensiones que no podemos acceder, pero que están tan presentes como siempre lo fueron? Y si en este mismo momento, mientras escuchan estas palabras, hay inteligencias no humanas que observan, que vigilan, que ejecutan funciones que no comprendemos, que administran aspectos de la realidad que asumimos están bajo el control de las leyes naturales impersonales, pero que en realidad están siendo gestionados por seres cuya naturaleza trascendemos completamente. ¿Qué significaría eso para nuestra comprensión de quiénes somos? ¿Para nuestro sentido de agencia en el mundo? ¿Para nuestra percepción de la libertad y del control? Hay historias en la tradición mística que hablan de momentos en los que los querubines vuelven, momentos en los que la separación entre lo material y lo espiritual se adelgaza, momentos en los que la interfaz entre los mundos se vuelve permeable. Si esto es así, ¿no sería prudente prepararse? ¿No sería sabio mantenerse abierto a la posibilidad de que estos encuentros podrían volver a ocurrir? Porque los querubines, sea lo que fueren, no son criaturas que deban tomarse a la ligera. Son seres de poder inconcebible, de propósito absoluto, de inteligencia que trasciende la inteligencia humana. Son guardianes de umbrales que nosotros, como seres mortales, apenas comprendemos que existen. Y si hay algo que la historia antigua nos enseña, es esto: que la humanidad nunca está completamente segura de que comprende la naturaleza de la realidad en la que existe, que siempre hay misterios más profundos, que siempre hay capas de comprensión que yacen más allá de lo que podemos percibir directamente,
que en los márgenes del conocimiento, en los espacios entre lo que sabemos y lo que no sabemos, existen posibilidades que desafían nuestras categorías actuales de pensamiento. Los querubines son uno de esos misterios, quizás el mayor de todos. Quizás una puerta hacia una comprensión completamente diferente de quiénes somos y dónde estamos en el esquema cósmico. Y tal vez, solo tal vez, si nos atrevemos a mantener la pregunta viva, si nos permitimos la audacia intelectual de no estar seguros, de dudar, de explorar posibilidades que parecen imposibles, descubriremos que la verdad es mucho más extraña, mucho más profunda, mucho más asombrosa de lo que jamás imaginamos. Los querubines permanecen como interrogación silenciosa, un punto de intersección entre lo que creemos saber y lo que no sabemos. Un recordatorio de que la historia no es un libro cerrado. Es un texto antiguo, fragmentado, incompleto. Un texto que todavía está siendo descifrado. Un texto que tal vez nunca será completamente descifrado. Y eso, paradójicamente, es lo que lo hace tan fascinante, tan perturbador, tan profundamente, intensamente, misteriosamente real. Permítanme que les invite a continuar esta búsqueda, a que se hagan las preguntas incómodas, a que cuestionen las respuestas fáciles, a que mantengan la mente abierta a posibilidades que desafían el sentido común. Porque en ese espacio de perplejidad, en ese territorio de incertidumbre, es donde realmente comienza el aprendizaje. Es donde realmente comienza la búsqueda de la verdad. Y en los tiempos que vivimos, tiempos de transformación y cambio, tiempos en los que nuestras certezas anteriores se desmoronan, tiempos en los que nos enfrentamos a realidades que desafían nuestros marcos conceptuales, tal vez necesitamos más que nunca recuperar esa actitud, esa apertura, esa humildad intelectual que reconoce que la verdad es más grande que nosotros, más profunda que nosotros, más extraña y más hermosa que cualquier cosa que podríamos inventar. Los querubines esperan en algún lugar, en alguna dimensión de la realidad que no podemos ver. Y tal vez, algún día, cuando hayamos aprendido lo suficiente, cuando hayamos crecido lo suficiente, cuando hayamos madurado espiritualmente lo suficiente, volveremos a encontrarnos con ellos. Y en ese encuentro, finalmente comprenderemos. Finalmente sabremos qué eran realmente y qué somos nosotros en relación a ellos. Hasta entonces, los querubines permanecen como el más grande de los misterios. La pregunta sin respuesta. La puerta sin llave. El enigma que cada generación debe enfrentar de nuevo en su propio contexto, con su propio entendimiento, pero siempre llegando a la conclusión fundamental, que hay más en el cielo y en la tierra de lo que nuestras filosofías pueden contener.